tuviese conocimiento de todo esto que iba a pasar hoy. Yo ya le había contado a mi mujer qué es lo que había pasado ayer. Y bueno, y yo no le he jurado amor eterno a Alicia, entonces los que tienen un problema son ellos. En una noche aparentemente inofensiva, en la que el ambiente festivo del equipo de producción Unicorn Producciones llenaba de risas un restaurante de Madrid, la cámara de un teléfono móvil captó algo que cambiaría por completo la vida de dos rostros muy conocidos de la televisión española. Jorge Pérez, el atractivo ex guardia civil que se había convertido en el favorito del público tras ganar Supervivientes 2020, aparecía abrazando, acariciando y, según muchos, besando a su compañera de plató Alba Carrillo. El video no tardó en recorrer todas las redacciones de Telecinco. En cuestión de horas, los titulares estallaban. Jorge Pérez traiciona a su mujer con Alba Carrillo. Las imágenes que hunden al colaborador más querido. El beso de la infidelidad. En redes, los usuarios no daban crédito. El soldado perfecto ha caído, escribía uno. Nadie es tan ejemplar como aparenta, comentaba otro. El escándalo no solo amenazaba la reputación de Jorge, sino también la de Alba, que llevaba meses intentando limpiar su imagen tras varios romances mediáticos. La gente debatía. ¿Había sido una simple noche de copas o una infidelidad real? Lo cierto es que las imágenes mostraban una cercanía imposible de justificar. En su casa, mientras las cámaras repetían el video una y otra vez, Alicia Peña, la esposa de Jorge y madre de sus 4 hijos, se enfrentaba a la vergüenza pública más dolorosa. Jorge, visiblemente abatido, apareció pocos días después en televisión con los ojos hinchados, asegurando entre lágrimas: «No fue un beso, fue un error. Falté al respeto a mi mujer y eso me destruye». Pero ya era demasiado tarde. La España del corazón había encontrado su nuevo culebrón, y nadie quería perderse un solo detalle. Lo que comenzó como una fiesta de fin de año se transformó en una tormenta mediática que dejaría cicatrices profundas en todos los implicados. Fue la noche en que la lealtad se rompió. La amistad se convirtió en sospecha y la verdad, una moneda de cambio en los platós de televisión. Antes de convertirse en protagonistas de uno de los escándalos más sonados de la prensa rosa española, Jorge Pérez y Alba Carrillo ya habían recorrido caminos muy distintos, pero igualmente marcados por la exposición mediática y la búsqueda de identidad. Jorge Pérez nació en 1983 en Reynosa, Cantabria, en el norte de España. Desde joven se describía como un hombre disciplinado, reservado y fiel a los valores del esfuerzo. Ingresó a la Guardia Civil, donde ejerció durante más de una década. Su físico imponente y su carisma natural llamaron la atención de los medios, y poco a poco empezó a ser invitado a pequeños programas de televisión, hasta que en 2020 decidió dar un giro inesperado a su vida: participar en el reality Supervivientes. Nadie imaginaba que aquel guardia civil serio y educado acabaría ganando el concurso y convirtiéndose en una de las caras más queridas del público. Su imagen de hombre honesto, padre ejemplar y esposo devoto lo convirtió en un símbolo de integridad. Tras el reality, fichó como colaborador habitual en programas como Ya es mediodía y Fiesta. En esos platós conocería a una de las mujeres más mediáticas del país, Alba Carrillo. Alba, por su parte, había nacido en Madrid en 1986 y había tenido un ascenso mucho más turbulento. Empezó como modelo muy joven, participando en Supermodelo 2007. Su belleza y espontaneidad la hicieron destacar enseguida. Sin embargo, su salto a la fama no llegó solo por su carrera, sino por su vida sentimental. Su relación con el tenista Feliciano López la colocó en el centro del huracán mediático. Su boda fue de cuento, pero su divorcio, apenas un año después, fue uno de los más mediáticos de la década. Alba se convirtió en una figura polémica, impredecible, emocional y sin miedo a hablar de sus heridas en televisión. Con el tiempo encontró un espacio como colaboradora en varios programas de Telecinco, donde su sinceridad cruda, a veces brutal, la convirtió tanto en ídolo como en blanco de críticas. Era la chica sin filtro de la televisión, la que decía lo que otros callaban. Su amistad con presentadoras como Emma García y Sonsoles Onega
La mantuvo cerca de los grandes focos, pero también la expuso constantemente a juicios públicos. Cuando Jorge Pérez llegó a esos mismos programas, el contraste fue inmediato. Él representaba la calma, la estabilidad y la familia. Ella la pasión, la ironía y la libertad. Las cámaras captaban una química sutil entre ambos. Risas compartidas, miradas cómplices, pequeños gestos de confianza. Pero nadie imaginaba que esa conexión profesional pudiera romper la frontera de lo permitido. Ambos se definían como amigos. Jorge hablaba con cariño de Alba, destacando su sentido del humor. Ella, a su vez, lo describía como el hombre perfecto. En cada aparición conjunta, los espectadores llenaban las redes con comentarios. Se nota que hay tensión. Hacen una pareja increíble. Pero Jorge insistía en su fidelidad hacia Alicia, su esposa, con quien compartía una relación sólida y 4 hijos. A medida que crecía su presencia en los platós, también aumentaba la presión de vivir bajo la lupa mediática. Jorge, acostumbrado al orden de la Guardia Civil, empezaba a sentirse incómodo con el ruido del espectáculo. Alba, en cambio, parecía moverse con naturalidad entre la polémica y el titular. Esa diferencia de mundos sería, paradójicamente, lo que los uniría. Jorge encontraba en Alba una espontaneidad que le faltaba. Ella veía en él la estabilidad que nunca había tenido. Un equilibrio imposible que tarde o temprano acabaría rompiéndose. La historia entre Jorge Pérez y Alba Carrillo no nació en una noche de pasión, sino en la rutina compartida de los platós. Detrás de cámaras, entre luces y maquillaje, ambos comenzaron a construir una complicidad que al principio parecía puramente profesional. Se reían de los mismos chistes, compartían confidencias y poco a poco se convirtieron en el apoyo mutuo en un entorno donde las sonrisas muchas veces son falsas. Jorge, acostumbrado a la estructura y el silencio de su antigua vida militar, se sentía cómodo con la frescura de Alba. Ella, impulsiva y llena de energía, encontraba en él una calma que le resultaba casi terapéutica. Jorge es una buena persona, alguien que te escucha de verdad, decía en una entrevista. Sus palabras sonaban inocentes, pero escondían un cariño creciente. Al principio nadie veía nada sospechoso. En los pasillos de fiesta se hablaba de una amistad bonita entre 2 colaboradores que se entendían perfectamente. Incluso la presentadora Emma García los elogiaba en directo. Da gusto ver lo bien que os lleváis. Ellos sonreían, sin imaginar que esa conexión natural pronto sería objeto de escrutinio. Las grabaciones, los viajes promocionales y las comidas de equipo fueron fortaleciendo su lazo. Jorge, aunque siempre mencionaba a su esposa Alicia y a sus hijos, pasaba cada vez más tiempo en ese entorno televisivo donde la línea entre lo laboral y lo personal se desdibuja. Alba, que llevaba tiempo sin pareja estable, encontraba en él una presencia constante, un refugio emocional. Algunos compañeros empezaron a notar cierta tensión en el aire. Entre ellos había química, eso era innegable, contó después un miembro del equipo. No hacía falta que se tocaran, se miraban y ya lo decían todo. Las cámaras, sin embargo, no captaban lo que sucedía cuando los focos se apagaban. En las pausas del programa compartían cafés, bromas privadas y largas charlas sobre la vida, la familia y las decepciones amorosas. Esa relación de confianza se volvió cada vez más intensa. Jorge, que se definía como un hombre de valores, se encontraba en una batalla interna. Alba es maravillosa, pero yo tengo una familia que cuidar, confesó a un amigo cercano. Sin embargo, el magnetismo entre ellos parecía crecer con cada encuentro. El punto de inflexión llegó durante las fiestas navideñas de la productora Unicorn. Era una noche relajada, con música, copas y un ambiente de camaradería. Jorge y Alba bailaron juntos, riendo y disfrutando sin malicia aparente. Pero alguien grabó con el móvil una secuencia que lo cambiaría todo. Abrazos prolongados, caricias en la cintura, miradas cómplices. Imágenes que para el público eran más que una amistad. Al día siguiente, el video comenzó a circular entre periodistas de Sálvame y Fiesta. En cuestión de horas se convirtió en material de portada. Jorge, que siempre había cultivado una imagen intachable,
quedó expuesto. Alba, acostumbrada al huracán mediático, intentó quitarle importancia. Fue una tontería, una noche de celebración, dijo a sus compañeros, pero el daño estaba hecho. Lo que pocos sabían era que, antes de esa noche, ya existía una conexión emocional más profunda. En mensajes privados, Jorge y Alba habían intercambiado palabras cariñosas, confesiones personales y apoyo mutuo. No era una relación física, pero sí una intimidad emocional que rozaba lo prohibido. Cuando las imágenes salieron a la luz, ambos sabían que no podrían negar del todo lo ocurrido. La noticia llegó a la casa de Jorge como una bomba. Su esposa Alicia Peña, conocida por su fe y su discurso sobre los valores familiares, se sintió traicionada. En un primer momento defendió públicamente a su marido, pero el dolor era visible. «Dios perdona, pero las heridas tardan en cerrar», escribió en redes. Para Jorge el escándalo fue devastador. De héroe televisivo pasó a ser el villano de una historia de infidelidad. Alba, en cambio, se mostró más desafiante. En los platós insistía en que no había nada que esconder, pero sus gestos y silencios alimentaban la intriga. Cada aparición suya en televisión se convertía en un evento mediático, con titulares especulando sobre su verdadera relación con Jorge. Así, lo que comenzó como una amistad sincera terminó transformándose en una tormenta de emociones, malentendidos y deseos reprimidos. Y aunque ambos juraron que nunca hubo una relación amorosa, el público ya había emitido su veredicto. Entre Jorge Pérez y Alba Carrillo había algo más que amistad. Después de aquella noche grabada en el vídeo, nada volvió a ser igual. Las imágenes del supuesto acercamiento entre Jorge Pérez y Alba Carrillo se convirtieron en el tema central de todos los programas de cotilleo. Fiesta, Sálvame, Ya es mediodía. Cada uno analizaba segundo por segundo el famoso vídeo. Se ralentizaban los movimientos, se comparaban las miradas, se debatía si hubo o no un beso. España entera parecía haberse convertido en detective. Jorge, abrumado por la presión, decidió desaparecer de la televisión por unas semanas. Emitió un comunicado a través de sus redes sociales pidiendo respeto y asegurando que no todo es lo que parece. Reconocía haber cometido un error al permitir una situación ambigua, pero negaba rotundamente haber sido infiel. En paralelo, su esposa Alicia Peña publicaba mensajes en clave religiosa, hablando de perdón, de la fe y de las segundas oportunidades. Sin embargo, su silencio prolongado y su rostro ausente en redes sociales despertaron sospechas. ¿Seguían juntos o la crisis matrimonial era ya irreparable? Mientras tanto, Alba Carrillo mantenía una actitud más desafiante. En los platós hablaba del tema con sarcasmo, aunque se notaba que le dolía. «No entiendo por qué tanto drama», decía. «Fue una tontería y todos lo sabemos». Pero detrás de esa seguridad había tensión. Sus antiguos compañeros empezaron a evitar mencionarla en directo, y los directivos de Telecinco, temiendo un escándalo aún mayor, decidieron distanciar a ambos temporalmente de los programas donde coincidían. En los pasillos de Mediaset, los rumores eran incontrolables. Algunos afirmaban que Jorge y Alba seguían hablando en secreto. Otros decían que él había roto completamente el contacto. Los periodistas de Lecturas y Semana publicaban filtraciones, asegurando que existían mensajes privados entre ellos. Las redes hervían con teorías. ¿Fue amor o solo una noche? ¿La productora trató de taparlo? ¿Alicia lo perdonará? Alba, acostumbrada a los juicios públicos, comenzó a sentirse víctima del doble rasero. En entrevistas señalaba que la culpa parecía recaer solo sobre ella. «Siempre se nos culpa más a las mujeres. Él tiene esposa e hijos y yo soy la mala de la historia». Sus palabras dividieron aún más a la audiencia. Muchos la apoyaban, recordando lo duro que había sido su divorcio con Feliciano López. Otros la acusaban de buscar protagonismo. Por su parte, Jorge intentaba reconstruir su imagen. Volvió a aparecer en televisión, visiblemente más delgado y con un tono serio. «He tocado fondo», admitió. «Me equivoqué, y el precio ha sido muy alto». Sin embargo, su regreso no fue bien recibido por todos.
Muchos espectadores consideraban que su arrepentimiento llegaba demasiado tarde. Otros, en cambio, lo veían como un hombre que simplemente había cometido un error humano. La tensión entre ambos se hizo aún más evidente cuando coincidieron, por primera vez después del escándalo, en un evento público. Los fotógrafos captaron a Alba ignorando por completo a Jorge, mientras él mantenía una expresión contenida. «No tengo nada que decirle», respondió ella cuando la prensa le preguntó. Días después, en Ya es mediodía, declaró entre lágrimas: «Me han dejado sola. Todos me han juzgado, incluso quienes sabían la verdad». La versión de Alba empezaba a cambiar ligeramente. Si al principio insistía en que no había pasado nada, ahora reconocía que entre ellos existía una conexión emocional. «Nos gustábamos, sí, pero nunca cruzamos la línea», afirmó. Esa frase, lejos de calmar las aguas, reavivó el fuego mediático. Porque para muchos, ese «nos gustábamos» equivalía a una confesión. Alicia Peña, por su parte, apareció en redes para agradecer el apoyo recibido y confirmar que estaba intentando sanar su matrimonio. Publicó una foto con Jorge y un texto sobre el perdón y la familia. Pero el gesto no convenció a todos. Algunos lo interpretaron como una maniobra para salvar la imagen pública. Otros creyeron sinceramente en la reconciliación. Durante los meses siguientes, Jorge y Alba se convirtieron en dos polos opuestos del relato mediático. Él, el hombre arrepentido que buscaba redención; ella, la mujer fuerte que se negaba a callar. En fiesta, los colaboradores discutían abiertamente sobre quién decía la verdad. Se hablaba incluso de una posible demanda por difamación, aunque nunca se concretó. Los rumores se intensificaron cuando una amiga de Alba, Marta López, también colaboradora de Telecinco, insinuó que había más de lo que se sabía. Sus declaraciones provocaron un terremoto. Alba la desmintió, acusándola de traición. La relación entre ambas se rompió públicamente, con mensajes cruzados en redes. Aquella fractura dentro del círculo de confianza de Alba reforzó la idea de que detrás del escándalo había secretos aún no revelados. Para entonces, Jorge y Alba ya no se hablaban. Sus caminos profesionales se separaron definitivamente. Pero el público seguía fascinado por su historia. Cada aparición, cada gesto, cada publicación en redes era interpretada como una señal oculta. Y aunque ambos intentaban pasar página, el eco de aquella noche seguía persiguiéndolos. Porque en el fondo, el país entero sabía que lo que se había visto no era solo un malentendido. Era el reflejo de algo más profundo. La atracción entre dos personas que, por razones distintas, se encontraron en el momento equivocado. Y en la España del espectáculo, ese tipo de historias nunca mueren del todo. El invierno de 2022 marcó el momento en que la tensión contenida explotó. Después de semanas de especulaciones, acusaciones cruzadas y declaraciones ambiguas, tanto Jorge Pérez como Alba Carrillo se vieron empujados al límite, atrapados en una red de emociones, orgullo herido y presiones mediáticas imposibles de soportar. Telecinco decidió finalmente tomar cartas en el asunto. No. El canal, preocupado por la imagen de sus programas y por la avalancha de comentarios en redes, optó por apartar a ambos de sus colaboraciones temporales. La decisión se presentó como una pausa para proteger a los implicados, pero todos sabían que era una suspensión encubierta. Para Jorge fue un golpe durísimo. Había pasado de ser el héroe de Supervivientes a ser el protagonista de un escándalo de infidelidad. Alba, por su parte, lo tomó como una traición del propio sistema que la había utilizado tantas veces para generar audiencia. Las semanas siguientes fueron de silencio y aislamiento. Jorge se refugió en su familia y en la fe. Su esposa, Alicia Peña, compartía mensajes de oración y reconciliación. Pero tras esa fachada de serenidad, la realidad era mucho más turbulenta. En privado, el matrimonio atravesaba una crisis profunda. Alicia dudaba de cada palabra, de cada mirada, de cada excusa. Los periodistas se seguían acampados frente a su casa, buscando la foto de una ruptura definitiva. Mientras tanto, Alba empezaba a mostrarse cansada del papel de villana que le habían asignado. En entrevistas rompía a llorar. «No me merezco este castigo.
no fui la única en esa historia. En una de sus apariciones más comentadas en fiesta, lanzó una frase que se volvería viral. Si Jorge no me hubiera buscado, nada habría pasado. Aquella declaración encendió de nuevo el fuego. Jorge respondió con un comunicado tajante. No permitiré que se distorsione la verdad. La guerra mediática estaba declarada. Cada uno intentaba defender su versión, y los programas competían por obtener nuevas exclusivas. Sálvame reveló supuestos mensajes privados entre ambos. En ellos se hablaba de cariño, de complicidad y de apoyo mutuo. Aunque nunca se confirmó su autenticidad, el daño ya estaba hecho. El público empezó a preguntarse si realmente no había existido algo más que amistad. A mediados de 2023, Alba publicó en redes un mensaje ambiguo acompañado de una foto frente a un espejo. Las mentiras siempre se descubren. Los seguidores interpretaron que iba dirigido a Jorge. Pocas horas después, él subió una imagen de su familia con la frase «Solo la verdad nos hará libres». La guerra silenciosa entre ambos se jugaba ahora en publicaciones y likes. Los amigos comunes empezaron a distanciarse. Emma García, que los había apoyado desde el principio, se negó a comentar más el asunto en su programa. Los directivos de Mediaset, hartos de la polémica, vetaron temporalmente a Alba y redujeron las apariciones de Jorge al mínimo. La productora Unicorn, la misma en cuya fiesta había comenzado todo, emitió un comunicado defendiendo su neutralidad. Pero el público no olvidaba. El verdadero punto de ruptura llegó cuando Alba decidió hablar sin filtros. En una entrevista para Lecturas, reveló que se sintió utilizada y traicionada por Jorge. Él jugó a dos bandas. Dijo, quería ser el marido perfecto en casa y el compañero encantador en el plató. Yo fui solo un reflejo de lo que le faltaba en su vida. Sus palabras cayeron como una bomba. Jorge reaccionó furioso, acusándola de buscar protagonismo y de inventar versiones para vender portadas. El enfrentamiento se trasladó nuevamente a los platós. Alba se presentó en Ya es mediodía y, visiblemente afectada, dijo que lo había pasado mal, que incluso había necesitado ayuda psicológica. La gente se ríe, pero esto destruye. No es solo un vídeo, es tu vida, tu reputación, tu trabajo. Su testimonio conmovió a muchos espectadores. Por primera vez, parte del público comenzó a verla no como culpable, sino como víctima de un sistema que se alimenta del escándalo y luego desecha a las personas. Para Jorge, sin embargo, aquella confesión fue la gota que colmó el vaso. En una aparición en fiesta, con voz temblorosa, afirmó: «He cometido errores, pero no merezco esta persecución. Se me ha juzgado sin pruebas». Lloró en directo, pidiendo respeto para su familia. Las cámaras captaron el momento en que su esposa, entre el público, también lloraba. Aquella imagen se volvió viral. El exguardia civil roto, implorando perdón a los ojos de su mujer. Poco después se confirmó que Jorge y Alicia habían decidido mudarse de Madrid para recomponer su vida lejos de los focos. Alba, en cambio, permaneció en la capital, retomando su trabajo en Fiesta VIP y lanzando indirectas sutiles en sus intervenciones. Yo ya no necesito demostrar nada. El tiempo pone todo en su sitio. Pero incluso con los protagonistas intentando seguir caminos separados, la historia no se cerró. Los espectadores seguían fascinados con la posibilidad de que algún día se reconciliaran o de que se revelara la verdad completa. La herida mediática permanecía abierta y los periodistas continuaban reescribiendo la historia desde todos los ángulos posibles. Esa fue la fase más oscura del escándalo, el momento en que los sentimientos se mezclaron con la fama, el orgullo con el dolor y la verdad con la necesidad de sobrevivir al espectáculo. Lo que comenzó como una atracción inocente acabó en una guerra pública donde nadie salió indemne. El caso Jorge Pérez y Alba Carrillo no fue solo una historia de traición o malentendidos. Se convirtió en un espejo de cómo España consume el espectáculo del dolor. Lo que en un principio fue una simple grabación en una fiesta, acabó transformándose en un fenómeno mediático nacional. Cada programa de televisión, cada tertulia, cada cuenta de Twitter, tenía su propia teoría sobre lo ocurrido,
y todos querían una parte del drama. En los días posteriores al punto de ruptura, los titulares eran inagotables. La caída del héroe de Supervivientes. Alba Carrillo rompe su silencio. La esposa de Jorge, entre el perdón y el orgullo. Las portadas de Lecturas, Semana y 10 Minutos alternaban imágenes de lágrimas, abrazos y frases ambiguas. Para los espectadores, aquello era un culebrón más apasionante que cualquier serie de ficción. En Telecinco, el debate se había convertido en una auténtica mina de audiencia. Fiesta registró picos de share cada vez que Alba o Jorge aparecían, y los programas de análisis nocturnos invitaban a expertos en psicología y relaciones para discutir el caso. Los memes inundaron las redes, y expresiones como el beso del unicornio o la tentación del guardia civil se volvieron virales. Era imposible escapar del tema. Mientras tanto, los protagonistas intentaban recomponer sus vidas. Jorge y su esposa Alicia Peña decidieron enfocarse en su familia y en su fe. En entrevistas posteriores, él aseguraba que la experiencia le había enseñado el valor de la humildad y el perdón. Su esposa, aunque distante, parecía acompañarlo en ese proceso de redención. Participaron en conferencias sobre valores familiares y publicaron fotos con mensajes espirituales, intentando proyectar una nueva etapa de serenidad. Sin embargo, muchos en la industria lo veían como un intento desesperado de limpiar su imagen. Algunos colegas de televisión comentaban, fuera de cámara, que Jorge ya no volvería a ser el mismo, que su aura de hombre perfecto había desaparecido. En los pasillos de Mediaset se hablaba de él como de una figura incómoda, demasiado polémica para los programas familiares, pero demasiado seria para el entretenimiento. Alba, en cambio, siguió un camino más independiente. Aunque sufrió un veto temporal en algunos espacios de Telecinco, fue recuperando protagonismo poco a poco gracias a su franqueza. Apareció en Fiesta VIP y en varios podcasts donde hablaba abiertamente de la toxicidad de la televisión. Nos usan, nos exprimen y luego nos tiran, decía con una sonrisa amarga. Sus seguidores la consideraban una mujer valiente, capaz de reírse de sí misma y enfrentarse a los juicios mediáticos con ironía. Pero la herida emocional seguía ahí. En una entrevista con El Español, Alba admitió que aquel episodio había afectado su salud mental. He tenido ansiedad, ataques de pánico. Fue una etapa muy dura. Me costó volver a confiar. Pese a ello, no mostró rencor hacia Jorge. No fue un monstruo, solo alguien que no supo gestionar su vida en ese momento. Sus palabras sorprendieron a muchos y generaron un inesperado respeto. Jorge, por su parte, decidió alejarse temporalmente de los platós. Se mudó con su familia a Cantabria y comenzó a colaborar en proyectos sociales relacionados con la educación y el bienestar infantil. En una conferencia declaró: «El error más grande no fue lo que se vio en ese vídeo, sino olvidar que cada gesto puede destruir lo que más amas». Era un mensaje de arrepentimiento sincero, aunque algunos lo percibieron como una forma de marketing emocional. El público se dividió en dos bandos: los que defendían a Jorge por haber pedido perdón y luchado por su familia, y los que apoyaban a Alba como símbolo de una mujer injustamente señalada. En las redes el debate seguía vivo, y los vídeos antiguos de ambos acumulaban millones de visualizaciones. En YouTube, compilaciones tituladas «La historia completa de Jorge y Alba» superaban fácilmente las 500.000 reproducciones, confirmando que el interés no había desaparecido. En el ámbito profesional, sus destinos tomaron rumbos distintos. Jorge regresó esporádicamente a televisión, pero con un perfil mucho más bajo. Su discurso era ahora más espiritual y reflexivo. Alba, en cambio, se reinventó como colaboradora de humor y crítica social, y hasta participó en proyectos digitales fuera de Mediaset, donde hablaba sin tapujos del lado oscuro de la fama. Pese al tiempo transcurrido, la sombra de aquel escándalo seguía presente. Cada vez que alguno de los dos publicaba algo en redes, los comentarios volvían a recordar aquella noche. Los periodistas continuaban persiguiendo nuevas pistas, y cualquier gesto ambiguo se convertía en titular. Era la prueba de que, en la cultura española del entretenimiento, el perdón público rara vez borra del todo la memoria colectiva.
Lo más irónico es que, a pesar del daño, ambos salieron fortalecidos a su manera. Jorge como ejemplo de resiliencia familiar, Alba como símbolo de independencia y empoderamiento femenino. Dos caras opuestas de una misma historia, la de un error convertido en espectáculo nacional. El escándalo entre Jorge Pérez y Alba Carrillo fue mucho más que una historia de atracción y traición. Se convirtió en una radiografía del precio de la fama en la España contemporánea. Lo que comenzó como un gesto captado por un teléfono móvil acabó exponiendo las fragilidades, contradicciones y límites morales de quienes viven bajo el foco constante de la televisión. Para Jorge, el suceso marcó un antes y un después. El hombre que un día simbolizaba la honradez, el esfuerzo y la familia perfecta, descubrió que una sola noche podía borrar años de reputación. Sin embargo, también fue el inicio de una transformación. Aprendió a mirarse sin el uniforme del héroe televisivo, aceptando sus errores y las consecuencias. Hoy, lejos del ruido mediático, su discurso es más humano, más vulnerable, menos fabricado. Alba, por su parte, demostró una vez más su capacidad de resurgir de las cenizas. En un entorno donde las mujeres suelen cargar con la mayor parte de la culpa, ella decidió enfrentar la tormenta de frente. Habló, lloró, rió y sobre todo se negó a quedar en silencio. Esa autenticidad, aunque incómoda para muchos, fue la que finalmente le devolvió parte del respeto perdido. Su historia sirvió como recordatorio de que, en la televisión, ser honesta a veces cuesta más que mentir. El público también fue protagonista involuntario de esta trama. España entera participó del juicio mediático, opinando, condenando o perdonando según su propia visión de la moral. Pero cuando las luces se apagaron, lo que quedó fue una sensación de vacío, la constatación de que detrás de cada titular hay personas de carne y hueso, con familias, miedos y errores reales. Con el paso del tiempo, tanto Jorge como Alba parecen haber comprendido que ninguna victoria televisiva compensa la paz que se pierde cuando la vida privada se convierte en espectáculo. Sus caminos se separaron, pero la lección quedó grabada para ambos, y para todo un país acostumbrado a consumir el drama ajeno como entretenimiento. Quizá por eso, cuando se recuerda la noche del unicornio, no se piensa solo en la polémica, sino en lo que reveló, la vulnerabilidad detrás de la imagen perfecta, la delgada línea entre la verdad y la narrativa, y el precio de ser humano en un mundo que no perdona los errores. Porque al final, más allá de los platós, los likes y las portadas, lo que permanece es la reflexión. Todos somos capaces de fallar, pero solo algunos son capaces de levantarse frente a millones de ojos y seguir caminando.